Eh, la anterior era de mi presentación. Soy el profesor Milton Córdoba. Desde el año 2019 estoy en la federación. Entré para hacerme cargo desde la parte física con la selección preolímpica, la sub-23. Lastimosamente quedamos eliminados contra Costa Rica, pero una experiencia muy buena fue competir en el torneo Esperanzas de Toulon. Entonces, y a partir de esa fecha quedamos eliminados, he estado como auxiliar de las diferentes selecciones juveniles y a mi cargo realmente la selección sub-20 y la mayor femenina. Y como bien les decía, la clase de hoy es la preparación física basada en el juego o tareas en cancha. ¿De qué trata esto? De ser un poquito más específicos. Si bien el método intermitente es la resistencia específica del fútbol o de cualquier deporte acíclico, la fuerza nos mejora desde lo individual, pero cuando trabajamos de forma más específica o la especificidad es trabajar al futbolista desde su puesto, mejorar desde su entorno, desde, su, desde sus situaciones propias del juego. Eh, cuando yo inicié con la preparación física en un equipo de segunda, después fui a Misco, me dieron como eh, como ciertos aplausos, por decirlo de una forma, de que yo trabajaba con balón. Pero después me di cuenta que trabajar con balón realmente no es ser específico. O sea, porque yo podría tirar un balón y hacer cierto tipo de ronditos, pero no es, de eso no habla la especificidad, sino que la especificidad es realmente que el defensa haga ejercicios de defensa, que el delantero haga ejercicios de delantero y que el volante haga ejercicios de volante. Eso es especificidad en este caso o en este método, que es el tercer método que nosotros implementamos también en selecciones y que conforme el tiempo hemos ido implementando experiencias que cada uno aplicaba en los equipos que estuvo y llegamos a hacer esta metodología eh, de trabajo. Entonces, la idea de esto siempre va a ser para poder encaminar esta forma de trabajar, es necesario que como técnicos ustedes diseñen un modelo de juego. O sea, para que el preparador físico pueda entenderlos, cómo ayudarlos o cómo diseñar tareas que mejoren al jugador de forma individual y de forma colectiva, que se creen esas sinergias con compañeros para mejorar desde la parte táctica. O sea, entre más se conozcan, entre más situaciones, entre más ejercicios yo diseñe muy desde su puesto, mejor aprendizaje va a tener el futbolista para la parte táctica. Entonces, es importante que ustedes creen un modelo de juego. ¿Y qué es un modelo de juego? Ustedes saben muy bien qué es la forma que ustedes quieren que su equipo juegue. ¿Cuál es la forma que quieren que ataque? ¿Cuál es la forma que van a defender? ¿Cuál es, después de recuperar la pelota, qué movimientos voy a hacer yo para trabajar esa... eh, ¿Me escuchan? Porque me pareció un poquito inestable la conexión, pero vamos bien hasta el momento. Sí, estamos bien, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe, se escucha. Sí, está inestable, profe. Se escucha puro robot. ¿Hay algo que necesiten que aclare? Sí, está inestable, Lo profe. siento, vamos a ver cómo puedo arreglar esto. ¿Saben que voy a conectarme con el... Era un compañero, no era el profe el que estaba hablando puro robot.
No escucho. Ahora, ¿estamos? Ahora sí, profe. Ok. Bueno, la organización del proceso del entrenamiento depende mucho del modelo de juego. Si no hay un modelo de juego, es muy difícil que el preparador físico pueda aportar ciertas ideas. Cómo diseñar una tarea y todo eso depende del modelo de juego que ustedes, como entrenadores, estén dispuestos a sentarse y realmente a decir, ¿qué es lo que yo quiero de mi equipo? ¿Cómo quiero yo que ataque? ¿Cómo? Y a partir de eso, entonces, platicando con el preparador físico, ustedes pueden llegar a mejorar desde la capacidad técnica, táctica y física de cada jugador por medio de tareas en el campo. Como bien les decía, la fuerza sí de una forma analítica, porque mejora al jugador desde la individualización, pero es necesario que las acciones de juego las mejoremos por medio del juego. Y para eso hay que crear unas dimensiones de entreno. Es necesario tener claro qué aspectos a tomar en cuenta para poder diseñar esas tareas y hacia dónde las queremos encaminar. ¿Qué se busca con esta preparación física basada en el juego o este método? Es tratar de integrar esa idea táctica que tienen ustedes en su cabeza, esa organización, esa forma de trabajar, esa forma de que quieren ustedes que juegue el equipo. Cuando hablo de modelo de juego, ustedes bien saben que el modelo es, si ustedes quieren tener un modelo más combinativo o un modelo de más ataque directo o un ataque de esperar y contragolpear, ustedes son libres siempre en la mejor idea, en lo que a ustedes les parezca, pero es necesario que lo compartan con su cuerpo técnico para poder encaminar de una mejor forma, para que el preparador físico, utilicen al preparador físico porque los ayude también en todo, ¿va? Porque pueden tener una muy buena idea para trabajar alguna tarea táctica, pero se pueden exceder en el tiempo. O pueden hacer muchas más repeticiones de las que realmente debe aplicarse esa tarea. Entonces es necesario por eso que se conozca y que la planificación vaya en una misma dirección. Entonces, como les decía, la sesión de entreno pretende estimular desde la parte táctica, que es patrimonio de ustedes como técnicos, y la dinámica de esfuerzos, que depende de lo que uno controla, de lo que hablamos de una carga de trabajo, en qué día, en qué momento, en qué fase de la planificación, si es una pretemporada, si estamos en un periodo competitivo, si estamos alejados de la competencia. Entonces, de esa forma, que vayan en una misma dirección, la complejidad de la tarea táctica y la dinámica de los esfuerzos, que es lo que aportamos como preparadores físicos. Entonces, la idea es crear una estructura de entrenamiento. Este es un método para mejorar. O sea, entendemos que hay métodos como la periodización táctica, el microciclo estructurado, pero no necesariamente esos son los únicos métodos que existen. Ustedes pueden ser capaces de crear un propio método de trabajo con el fin de mejorar, o sea, viendo la idiosincrasia de nuestros jugadores o jugadoras. La idea es esa prácticamente, que conozcamos un poquito de cómo diseñar tareas y saber en qué momento aplicarlas. Entonces, cuando uno organiza una sesión de entreno, yo creo que todos estamos claros en que hay una parte inicial que es la que es un calentamiento. La parte inicial inicia con el calentamiento y existen 3 tipos de calentamiento: general, específico y activación. Y ya les mencionaré yo cuáles son las diferencias en estos tipos de calentamiento. La parte principal, que es la que vamos a hablar realmente, que es clasificar la tarea según la complejidad. La complejidad es la idea o qué tan difícil es la tarea que ustedes quieren para ese día o para esa semana. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos que la complejidad también va en función de las edades que estemos trabajando. O del recurso humano como jugadores tenemos para trabajar, y entonces siempre vamos de menos a más. Una tarea es mucho más fácil cuando estamos iniciando, cuando estamos en un periodo general, cuando no hay tanta especificidad,
hasta darle forma al modelo de juego que nosotros queremos, y la dinámica de esfuerzos, que es la que nosotros aportamos, cuánto tiempo debe durar esa tarea, cuánto espacio debe tener esa tarea, y entonces así se trabaja esa forma principal. Entonces ahí nosotros tenemos ese control de carga. ¿Cómo controlamos nosotros la carga? Si no utilizamos tecnología, y entonces lo hacemos de una forma subjetiva. Lo que cuando nosotros miremos que la ejecución de movimientos del ejercicio está bien hecha, cuando no ha perdido calidad ese ejercicio, entonces nosotros decimos, ese es el tiempo justo. Cuando se excede, cuando ya hay muchas imprecisiones, todo eso de nada sirve. ¿Por qué? Porque el cerebro está grabando o está memorizando cosas que no le van a servir. Eso es crear surcos neuronales. El cerebro funciona de esa forma. Crear una zanja de las cosas que están bien. Si nosotros repetimos sobre lo que está mal, van a memorizar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos estas cositas o estos detalles en cuenta. Y la parte final, que es la vuelta a la calma, donde pueden ustedes aprovechar de reflexionar sobre lo que se ha hecho, sobre comprobar si el jugador se lleva algo a su casa, y obviamente aprovechar como para un masaje sobre la fascia del músculo o estiramientos, o en el caso cuando estamos en competencia, si es necesario una crioterapia. Entonces, vamos otra vez por partes, ahora para ser un poquito más claro. La parte inicial, hablamos del calentamiento. Y el calentamiento tiene 3 fases. Una fase general, donde involucramos todos los aspectos necesarios como articulación, aumentar la temperatura corporal, y eso más que todo a veces en los partidos. Cuando es una sesión de entreno es necesario tomarse solo 10 minutos de calentamiento para no alargar tanto la sesión y que todo se vaya en un calentamiento. La segunda fase es la fase específica. Cuando hablamos de fase específica es que el calentamiento no debe ser, debemos involucrar aspectos que nosotros realmente queremos. Y para hacer una fase específica necesitamos ya involucrar el balón para el calentamiento, no solo hacer oleadas o correr. Aprovechar el tiempo desde el calentamiento para trabajar ciertos aspectos técnicos y todo eso. Hay mejora ya desde el calentamiento. Entonces, aprovechar ese tiempo para mejorar, diseñando también calentamientos que tengan sentido y que sean específicos, y una parte de activación, o esta última fase de activación, que esta fase de activación yo y la mayoría de los preparadores físicos, nosotros utilizamos esa fase de activación en las sesiones de entreno. O sea, no partimos por una fase general ni específica. Vamos directamente a una activación, porque la activación es lo que me va a predisponer a mi sesión de entreno, a la parte principal. Entonces, por medio de la activación, o sea, incluir ya conceptos que me van a activar para lo que viene. O sea, es como un proceso de orientación hacia lo que yo quiero, incluir rondos de una forma que haya una toma de decisión para que sea más clara la parte principal, ya el aprendizaje o la aplicación de la parte principal. Entonces, como les decía, nosotros en una sesión de entreno utilizamos mucho el calentamiento desde la activación. No utilizamos nada general ni específico. Eso sí lo hacemos mucho cuando hay un partido y nos llevamos hasta 15 minutos para el calentamiento, pero eso también lo manejan ustedes. Yo he visto calentamientos que tardan 30 minutos, pero la verdad no entiendo porque hay mucho consumo de glucógeno, entonces, y el glucógeno nosotros lo necesitamos para el partido, que es la energía que nosotros necesitamos. Entonces, por eso, y como lo más importante, la parte principal, entonces, utilizar calentamientos que
que realmente nos ayuden a prevenir lesiones, que nos ayuden a subir la temperatura corporal, pero que nos den una activación para lo que viene. Entonces es necesario tener claro eso y empezar a diseñar también calentamientos. No los dejen ir a calentar solos. Bueno, muévanse, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo que realmente pueda incluir alguna mejora? La carrera continua no activa. Mejor incluir balones y hacer ciertos ronditos. Y hay tipos también de calentamiento. Tipos de calentamiento. Y hay sin balón, como las oleadas. Si vamos a hacer oleadas y vamos a correr, pues que sea de una forma más dinámica, más específica, porque de repente la sesión de entreno me va a exigir correr mucho. Podemos incluir situaciones, movimientos tácticos desde el calentamiento. Si lo que se van a trabajar son automatismos o mucho sistema, pueden incluir oleadas de una forma y que se muevan en sus espacios que les va a corresponder la sesión de entreno, cuadrados. Son estructuras nada más las que menciono acá, tratar de armarlos de siguiente forma y que hagan pasadas, movimientos de articulaciones, saltitos de valla, filas, incluir escaleritas o en cada fila incluir algún ejercicio coordinativo, o juegos, cuando hablo de juegos, algo recreativo, que los active también, depende también en qué situación estamos para meter un juego o algo lúdico. ¿A qué me refiero? Que digamos, a veces si uno viene de una goleada, podrían haber dos razones, o sea, para tratar de levantarlos otra vez, pero puede ser muy complicado porque realmente ni un juego los levanta después de una goleada. O en la última sesión de entreno también para terminar de una forma más dinámica. Entonces incluir esto a veces también, o sea, pero eso depende de ustedes en qué momento creen que es necesario incluir este tipo de trabajos. Y con balón, grupos reducidos, cuadrados, en este caso ya con rondos, la rueda de pases, juegos, pero juegos incluyendo un balón. Yo hago un calentamiento donde hago un rondo 4 versus 2 y un jugador tiene un balón en la mano, entonces a nivel cognitivo nos ayuda mucho para activar al jugador. Entonces el jugador que está en la mano no puede tocar el balón que se están pasando, y para poder activarse tiene que rotar ese balón que tienen en las manos. Entonces eso es muy cognitivo, eso ayuda a activarlos mucho. Con ejercicios con balón se pueden hacer infinidad de cosas, o es cuestión de sentarse y poder diseñar. Y calentamientos tácticos, como los automatismos. Si ustedes tienen un nuevo movimiento de jugadas que quieren automatizar, pueden utilizar como calentamiento también automatismos. Bueno, agarran una pelotita y empezamos a hacer movimientos de la jugada que queremos, o automatismos con estructuras más pequeñas, o sea, un automatismo entre lateral, contención y extremo, y el defensa central, o sea, hacer una estructura por el lado derecho, una estructura por el lado izquierdo, una estructura por la zona central. Y eso podría ser un calentamiento, porque lo que va a venir tiene que ver mucho con lo que se está haciendo, con esos movimientos que queremos. Pero por eso digo, esto se puede hacer cuando el preparador físico conoce el modelo de juego, cuando el entrenador tiene claro qué es lo que quiere jugar, de cuál forma es la que él va a utilizar para jugar. Entonces, así de esta forma puede ayudar a aportar el preparador físico, diseñando tareas y controlándole la carga a las tareas principales. Parte principal. Y vamos a hablar de la complejidad de las tareas. Aquí metí no le metí transición a esta, pero vamos a ir por partes. Lo condicional, lo técnico, lo competitivo y lo táctico. Esto es lo principal de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, a esto es lo que si a ustedes aceptan esta idea de trabajo, pueden aportar sus opiniones, sus ideas,
y con gusto interactuamos ideas y de lo que se ha hecho y de lo que hemos aportado nosotros como experiencia para llegar a este tipo de método de trabajo. Lo condicional. Lo condicional engloba todo aquello que no incluye balón. No tiene ninguna exigencia técnica propia del juego, ni mucho menos algo táctico. La toma de decisión es inespecífica, no existe, yo los pongo a hacer tal ejercicio, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Al menos en lo fisiológico, sí, en lo táctico, técnico, no, es un tanto descontextualizado, pero sí en cuanto a lo condicional, sí me mejora en esa parte, pero es un poquito menos específico. O sea, es lo más fácil, es lo que al menos yo no las utilizo. Me voy mejor cuando quiero iniciar un trabajo. Desde lo más básico, me voy a lo técnico. Y esto sí, esto incluye ya situaciones enfocadas hacia el desarrollo de la técnica individual y colectiva. Es todo el desarrollo técnico, pero la toma de decisión sigue siendo inespecífica. ¿Qué ejemplo creen ustedes que hay de una complejidad de tarea técnica? Si está enfocado al desarrollo técnico, individual y colectivo, pero tiene una toma de decisión inespecífica. Por favor, si alguien puede aportarme ejemplos sobre, sobre una tarea técnica. Los ejercicios analíticos, profe. Exactamente. Todos los ejercicios analíticos realmente se van enfocados nada más al desarrollo individual y colectivo. Entonces, mucho desarrollo. ¿Qué tiene esto? Entonces, como algo técnico. Que digamos que si yo empiezo una planificación con niños, mis primeros pasos deben ser desde esta forma. Todo lo técnico, todo lo que es desarrollo, todo lo que yo aquí puedo incluir yo en estas situaciones, gestos técnicos como el control orientado, como el pase entre líneas, como que aprendan a paredear, aunque no estén en un puesto específico, como es desarrollo individual, entendemos que todos los jugadores, todas las jugadoras, sea de futsal, sea de fútbol, tienen que aprender a controlar un balón. Y aquí hay una diferencia en futsal por los tipos de controles que se dan en los dos, en las dos disciplinas. El de playa también tiene otra forma de controlar el balón y otra forma de pasarlo. Entonces, muy bien en lo analítico. Pero hay una forma que yo también podría utilizar tomando en cuenta que hay una toma de decisión inespecífica. Hacer juegos en espacios reducidos o rondos que no tengan esa situación realmente de toma de decisiones. Pero eso sería un poquito más complicado y eso lo hace un poquito más intenso. Pero digamos, tomar en cuenta que no hay una toma de decisión específica, que la toma de decisión es inespecífica, que digamos, cuando haya un juego en espacio reducido, 3 colores, un 4 contra 2 o una estructura mucho más grande, que la tarea extensiva lo que busca es eso, o sea, hacer espacios grandes, normalmente mantener un movimiento continuo, lo analítico, pero también algo global, pero sin ser tan específicos desde lo táctico, sin que realmente se esté claro con el modelo de juego, al menos que sea combinativo, donde uno empieza a asociarse con los compañeros, pero pueden partir desde cualquier puesto, no un puesto específico. Y están las tareas competitivas. Miren, les voy a... Algo hice de repente mal en el orden, ahorita que lo estoy aquí viendo. Acá en el segundo es primero táctico y después competitivo. ¿Me perdonan ese error que cometí, por favor? O sea, les voy a hablar ahora de la complejidad de las tareas tácticas. Y esas son las que reproducen de manera parcial o total acciones propias del juego. La toma de decisión se convierte en un aspecto primordial. O sea, aquí sí vamos a nosotros a tratar de incluir en el diseño de tareas todo lo que vaya en función del modelo de juego. Y para desarrollar o para diseñar
estas tareas tácticas, desde estructuras pequeñas a estructuras más grandes, pero todo lo que tenga que ver con la táctica, que ya el aspecto primordial, como bien les decía, es la toma de decisiones, o sea, que partan desde su puesto, y entonces están los rondos posicionales. Todos, creo yo, menos es lo que creo yo, conocemos los rondos posicionales. Y los rondos posicionales son aquellos rondos que incluyen conceptos tácticos, donde hacemos un juego de posesión de balón, donde la pelota circula, se mueve, pero los jugadores respetan sus espacios en el rondo para mantener una estructura. La pelota gira, se mueve, y entonces empiezan a crear sinergias. Pueden ser desde un 4 versus 2, desde un 6 versus 3, desde un 7 versus 3, un 10 versus 4. Con que se cumpla el objetivo que ustedes tienen, no importa cuánta superioridad numérica le dan a esa tarea, pero es necesario que el rondo posicional tenga esa inclusión. Están los rondos de mantenimiento, que ahí sí el jugador se puede mover, y lo importante es que se mantenga la pelota, pero sí me puedo yo mover de espacio. Entonces, de repente yo lo que busco crear alguna situación táctica en cuanto a movimientos, como una jugada de tercer hombre, una jugada de sobrecarga, una de sobreposición. Entonces, en mantener el balón, pero tratar de que se creen esas situaciones del juego. Están los ejercicios posicionales, que son estructuras más grandes, y en los ejercicios posicionales lo que incluimos son porterías. A diferencia del rondo no tiene portería, el ejercicio posicional sí tiene porterías. Entonces, podemos mantener, pero se busca finalizar de cierta forma. Algo, cuando hablamos de posicional, es que los jugadores tienen que estar en sus puestos, que hacemos ejercicios en sus puestos, que cumplan funciones ya realmente tácticas. El interior tratando de aparecer mucho en jugadas de filtración de balón, de pases entre líneas, dejar al delantero solo, el delantero tratando de pivotear, tratando de girar. Entonces, pero se crean las condicionantes, o sea, en la creatividad de ustedes para diseñar este tipo de tareas, pero es necesario que les tengamos un nombre. Ustedes pueden cambiarle otro nombre a los ejercicios posicionales, y están los juegos posicionales. Y en los juegos posicionales lo que buscamos es que se cumplan los 4 momentos del juego. O sea, ustedes crean un ejercicio donde se ataque, se defienda, exista una transición ofensiva a defensa y de defensa a ofensiva. A diferencia del ejercicio posicional, incluimos a veces solo 2 momentos del juego. Entonces, de esa forma, tratamos de diferenciarlos un poquito, estos ejercicios. Entonces, tener en cuenta, bueno, voy a trabajar algún ejercicio posicional. Recuerden que esto es lo táctico. Acá tengo yo confundido los títulos. Entonces, acá estamos hablando de lo táctico ahora. Y ahora nos tocaría hablar de lo técnico, pero quiero preguntar si hay alguna duda en cuanto a esta complejidad de tareas, de diseñar desde una forma las tareas así, de tenerlas claras, pero por algo didáctico, por algo pedagógico, tener bien estructurado cómo nosotros queremos que se cumplan los objetivos, y tener clasificadas las tareas seguramente nos ayudará a darle un orden a nuestros procesos de entreno. Entonces, no sé si vamos bien hasta acá o voy muy rápido, estoy hablando muy rápido, no se me ha entendido nada, o la idea va muy clara. Milton, ¿Sí? buenas noches. Disculpa, solo si les podría repetir otra vez como que el orden de la complejidad de las tareas o de las tareas en sí, pues, ¿verdad? Solo para que ellos lo tengan ya más claro, ¿verdad? De lo condicional hacia dónde va. Ok. Nos falta lo táctico, entonces vamos a tratar de dar un repasito otra vez por la complejidad de las tareas desde lo condicional. Y lo condicional, una forma de identificarlo es algo que no lleve el balón, algo que no sea específico realmente del juego.
No hay ninguna exigencia técnica, porque la técnica nosotros la vamos a trabajar de repente si hay una técnica de carrera o algo así, pero la técnica en sí del juego está con el balón. O sea, no puedo tratar de trabajar yo técnica si no utilizo un balón, entonces, y mucho menos la parte táctica. Entonces, yo como yo les decía, yo no puedo, dice, no utilizo mucho esta forma, ni ninguno de los preparadores físicos hemos decidido no utilizar lo condicional, a menos para los calentamientos, sí, cuando nosotros utilizamos el neuromuscular, porque el neuromuscular es condicional cuando no incluimos ningún aspecto técnico, porque lo condicional está con las barras, con zona media, con ejercicios de fuerza, con ejercicios dinámicos, pero cuando no incluimos con balón, entonces se convierte en una tarea realmente condicional. Profe, ¿Sí? disculpe, o sea, lo condicional podría ser que tal vez se trabaje en pretemporada o estoy mal. Mira, lo condicional, de repente puedes trabajar algo condicional en lo regenerativo. ¿O en el gimnasio, profe? O el gimnasio también. Y no necesariamente una pretemporada, sino que en algo regenerativo. ¿Por qué? Porque no me tiene ninguna exigencia técnica. Y cuando yo, digamos, vengo de trabajar o tener un partido el fin de semana, es necesario bajar la carga, tanto a nivel cognitivo como a nivel muscular. Entonces, de repente, si ustedes quieren, si pueden utilizar lo condicional para no meterles más información por el desgaste emocional que tuvieron en el partido. Entonces, bueno, utilizamos un intermitente de 15 por 15 para regenerativo, trabajo de fuerza como regenerativo. Entonces, eso es condicional, porque no son exigencias propias del juego, son un tanto más analíticas y como bien lo mencionaron, va desde lo individual, no desde lo colectivo. Cuando nosotros empezamos a incluir ya el balón, ya estamos pensando en algo colectivo, mejora de lo general y lo colectivo. Y lo técnico, como bien lo mencionaron cuando estábamos hablando, que era todo, utilizar como el método analítico, buscar el desarrollo, el control orientado, el pase, todas esas situaciones del juego que necesitamos que mejoren en sí los jugadores que están en una fase o en un proceso de fase sensible, o sea, en iniciación, los más pequeños, los que están empezando, los que hay que enseñarles desde lo básico, y entonces en una planificación es en un periodo general donde estamos lejos de competencia, entonces podemos darle a mucho énfasis a lo técnico, al desarrollo, como bien se los mencionaba, esto está enfocado al desarrollo de la técnica. Y cuando estamos en el desarrollo, pues es porque estamos muy lejos. Y de repente, por el nivel que exista también, yo lo utilicé en una pretemporada, lo técnico como en la primera semana de una pretemporada. Por medio de eso empiezo yo a acumular, como es extensivo, entonces ahí empiezo yo a acumular y como estamos lejos de la competencia, buscamos ese desarrollo para que realmente cuando le demos forma a nuestra planificación, se vaya haciendo un tanto más competitivo. Como lo técnico está alejado de la realidad del juego, entonces lo podemos utilizar en ese momento. Con la selección femenina, digamos, cuando empezamos, la primera vez que me tocó trabajar con ellas, se trabajó mucho en esto, en lo técnico. Pero ahora lo técnico nosotros ya lo trabajamos desde rondos. O sea, hemos dejado de utilizar esta complejidad de tareas y nos metemos ya en lo táctico. O sea, desde el calentamiento nosotros empezamos a utilizar lo táctico, porque esto es un periodo general, pero cuando ya tenemos un desarrollo en los jugadores o jugadoras que tenemos, esto de repente deja de ser
de ser funcional. No que no sirva, deja de ser funcional por el nivel que tengamos de ciertos jugadores, que es muy diferente. De repente habrán unos que dirán, no, yo me voy de una vez a lo táctico, y ahí busco el desarrollo también de la técnica individual y colectiva, pero esta es una forma de mencionarlo, de que se puede utilizar. Es más, lo técnico también yo lo podría utilizar en situaciones de regenerativas, porque no tienen una demanda tan intensa o cognitiva, como bien les mencionaba, que lo condicional. Cuando uno viene de un partido, uno baja la carga por el desgaste emocional que ha existido, y el nivel técnico de repente también tiene un nivel cognitivo muy, muy bajo. Entonces, después vamos de lo más fácil a lo más difícil para esto de la complejidad de las tareas. Después está lo táctico. Y trata de producir de manera parcial o total las situaciones del juego. O sea, esto utilizamos nosotros realmente por medio de tareas, cumplir objetivos de cómo queremos que juegue nuestro equipo. Ya diré yo cuál es la función de nosotros como preparadores físicos en la complejidad de tareas. Lo importante es que ustedes las tengan estructuradas. Entonces, el proceso de este tipo de tareas es primordial la toma de decisiones. O sea, esto ya tiene un nivel cognitivo mucho más alto y más desgastante. ¿Por qué? Porque la tarea realmente, su objetivo es enseñar, aplicar el modelo de juego. Entonces, por eso existen los rondos posicionales. O sea, colocar a jugadores en sus puestos. Yo puedo, para hacer una estructura de un rondo posicional, se me ocurre en este momento, colocar un central como comodín, un carrilero por derecha, un volante interior por izquierda y un centro delantero, y tengo una estructura de comodines para que el otro equipo sea un central que acompañe un interior por el lado izquierdo, donde ya está el carrilero, y un interior por el lado, y un carrilero por el lado izquierdo, donde ya existía un interior. Ese es un equipo. Y un volante de contención por el medio, y el otro equipo con la misma cantidad de jugadores, para que cuando pierdan la pelota tomen esos puestos y que la estructura del rondo nunca se pierda. Como les mencionaba, es que se mueva la pelota, que circule la pelota con situaciones tácticas que se requieren, que ustedes mandan, porque son los que diseñan estas tareas, pero que los jugadores no pierdan su posición. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a crear esas sinergias y ese compañerismo que exista, y una forma de llegar, como un proceso de evolución a la tarea técnica, es que, como ya les enseñamos, controlar controles orientados, pasar entre líneas, paredes, empiecen a utilizarlas ya en rondos posicionales. Y a diferencia de un juego de mantenimiento o un rondo de mantenimiento, es que yo sí puedo meterme al cuadrado y me puedo mover por cualquier espacio del cuadrado sin respetar alguna posición. Mi idea es mantener la pelota y mantener esa pelota por medio de situaciones que ustedes pueden incluir en una situación táctica, como una jugada de tercer hombre, como una sobreposición, como una sobrecarga, como una pared, o en cuestión defensiva, romper una pared, cerrar líneas de pases. Entonces, en fin, todos esos conceptos tácticos que ustedes manejan, involucrarlos en tareas pequeñas, estructuras pequeñas, para empezar a ir de menos a más. Los ejercicios posicionales son ejercicios donde incluimos ya porterías, las estructuras se mantienen, 6 versus 6, 7 versus 7, 8, pero que incluyan dos momentos del juego, defensa o ataque, o ataque más transición, o sea, pero incluir solo dos momentos de juego para ir dándole siempre forma a lo que nosotros queremos. Y los juegos posicionales, donde incluimos los 4 momentos y donde ya podemos armar 2 onces, qué sé yo, y pedir situaciones tácticas específicas para los laterales, para los volantes y todo eso, todos los puestos, y
y jugadas de las que nosotros queremos que de esa forma juegue nuestro equipo. Acá ustedes en los juegos posicionales, ahí mismo, por medio de los automatismos que muchas veces utilizan muchos técnicos, en un juego posicional los pueden utilizar porque ahí se pueden mover y hay una mayor especificidad y una mayor toma de decisiones porque ya hay oposiciones. A diferencia de los automatismos, no hay una oposición, pero en los juegos posicionales es realmente un juego en espacio más pequeño, según la dinámica de esfuerzo, que es lo que voy a mencionar después. Y está el trabajo competitivo, que está ligado a lo táctico, pero cuando hablamos de competitivo, es más contenido aún. Cuando hablamos de juego, de algo competitivo, hablamos de juego real, de lo que de repente con diferentes autores ustedes han escuchado como el juego condicionado, y hacer un 11 versus 9 para evitar salidas y que realmente provoquen esas salidas, o 11 contra 11, se queda expulsado a alguien, para reproducir situaciones que realmente pueden pasar en el juego. ¿Qué pasaría cuando vamos ganando 1-0 y nos expulsan a alguien? ¿Cómo defender? Situaciones como vamos 2-2, pero necesitamos ganar 3-2 para lograr una clasificación. O sea, condicionar el juego según a lo que necesitemos. Vamos de visita. Nosotros estamos planteando ir ganando de visita, pero como el fútbol no podemos saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué pasa si nos van ganando 1-0? Y nosotros lo podemos planificar en la semana. ¿Qué pasaría si nos anotan un gol a los 5 minutos? Entonces, recuerden que todas esas situaciones pueden ser entrenables. Entonces, el competitivo va más enfocado a eso. Cómo jugamos los últimos 5 minutos con un jugador menos, con un jugador más, o cuidar un marcador. Vamos ganando 1-0. ¿Qué buscamos? Buscar el segundo gol o cuidarnos porque tenemos un jugador menos o con igualdad numérica. Entonces, la idea de lo competitivo es ponerlos a competir en situaciones reales del juego. Y entonces, conforme al modelo que hemos ido armando durante el tiempo. Entonces, lo competitivo es hacer fútbol condicionado, perdón. Ahora, ¿cómo vamos hasta este momento? Bien, profe, fíjese que esto también cae mucho a lo que estamos viendo en planificación, que se manejan 4 momentos, que es orientación, aprendizaje, aplicación y juego. Y acá obviamente tiene distintos nombres, pues el condicional, técnico, táctico, competitivo, pero sí se puede englobar mucho en lo que estamos viendo en práctica. Ok, sí, eso es lo importante, como les decía, que ustedes le pueden dar el nombre que mejor les parezca. Lo importante es cómo dosificar la carga de estos aspectos, que es lo que viene a continuación. Entonces, gracias por esa aportación, porque la idea es desde mencionar lo táctico, de tener una estructura de un modelo de juego, pero lo importante es cómo vamos a trabajar en cuanto a tiempo, en cuanto a espacios y todo eso, para poder diseñar. Entonces, el preparador físico debe saber de estas situaciones tácticas. Por eso el preparador físico actual se convierte en alguien auxiliar de campo, un aportador más al trabajo, ya no de una forma por aparte, o sea, 30 minutos de preparación física y 30 o una hora de la parte táctica, porque la parte táctica lleva algo que es una carga, o sea, una carga, y si yo me excedo, como entrenador, no va a ser culpa del preparador físico directamente de que los jugadores estén sobrecargados, sino que del entrenador. Voy a ver cómo lo menciono. Sí podría ser culpa del preparador físico por no llevarle el control de la carga al entrenador. Digamos, yo no podría estar haciendo cierto tipo de tarea cuando no corresponde el día. Digamos, hacer una tarea competitiva, el partido. No hablo nada de lo muscular, pero sí de lo cognitivo.
o algo táctico muy elevado o muy complejo cuando recién un día antes yo tuve un partido. Entonces no hay una recuperación ni muscular ni a nivel del sistema nervioso central. Entonces, prácticamente esa es la idea, digamos, Profe, disculpe, Sí, sí. No, sí, dígame. le habla Bill. Yo creo que tiene que ir de la mano y tiene que haber una buena comunicación en base a lo que se quiere, cuál es el objetivo de la semana. Dependiendo mucho del rival, creo que así es como tiene que trabajar el preparador físico y el entrenador para que todo esté vaya de la mano. Exactamente. Recuerdan que al principio esto es lo que yo traté de mencionarles, que es la idea es ir en una misma dirección, tanto el entrenador como el preparador físico, para ir en una misma función y los estímulos vayan planteados en una sola dirección. Esa es la idea, en este caso, de tener clasificadas las tareas, pero ustedes le pueden poner nombre. Entonces, ahora viene la dinámica de los esfuerzos. Entonces, a esa complejidad de tareas es necesario ponerle una dinámica de esfuerzo. ¿A qué le corresponde? Me explico, o sea, ¿cuánto tiempo lleva cuánto tiempo debo trabajar en esos espacios? Entonces, cuando yo hablo de tareas extensivas, trato de, voy a cambiar aquí algo, tratar de reemplazar todo aquello que eran las tareas que nosotros conocemos como aeróbicas. ¿Me explico? Todo lo que es general, todo lo que es desarrollo, todo lo que es como algo para desarrollar. Entonces, trabajar lo extensivo va muy de la mano con lo técnico. ¿A qué me refiero? Ahora se los menciono. Miren. Cuando nosotros hablamos de tareas extensivas, para combinarlas con la dinámica de esfuerzos, es tratar ¿cómo mencionarles? Algo que no sea regenerativo, pero es algo que viene para hacerlo de una forma más fácil, reemplazar el término resistencia aeróbica, entendiendo que realmente el fútbol no lleva la resistencia aeróbica. Me explico. ¿Por qué trabajar la resistencia aeróbica cuando realmente en el fútbol no existe algo que sea tan continuo? Y como les decía, para cuantificarlo de una forma, es necesario priorizar la calidad sobre la cantidad de tiempo. ¿Me explico con eso? Sí, profe. Son las acciones realizadas por debajo de la competición, pero no es una tarea regenerativa. O sea, cuando yo lo que busco es desarrollar, y como por ser extensiva, una tarea entre más larga es porque es menos intensa. ¿Me explico con eso? Si yo hago algo mucho más intenso, debo cortarle el tiempo y el espacio. Entonces, una tarea extensiva es aquella tarea que me genera un espacio grande y mantener el esfuerzo en un tiempo prolongado. La función de una tarea extensiva es acumular un volumen alto de entrenamiento. Entonces, digamos que ustedes quieren contextualizar un poquito el trabajo en pretemporada, ustedes inician con los trabajos extensivos. ¿De qué depende mucho? Involucrarlos con la complejidad de las tareas. O sea, yo puedo iniciar acumular trabajo con una tarea extensiva técnica.
Entonces puedo empezar a diseñar mis tareas como una secuencia de pases y llevar a un tiempo de 6 a 10 minutos. Cuando la tarea es mucho más fácil y no me requiere una demanda específica del juego o una toma de decisión específica, yo puedo llevarla hasta 10 minutos porque a nivel cognitivo me lo permite. Realmente solo estoy trabajando ciertos gestos técnicos como el control orientado o el pase entre líneas, pases en paralelo o pases diagonales y esos movimientos. Y eso lo puedo mantener yo con durante cierto tiempo, todo ese esfuerzo. ¿Me explico? Entonces, ¿hasta cuánto tiempo puedo llevar yo una tarea extensiva? Hasta 10 minutos, siempre y cuando no sea tan demandante cognitivamente. Si yo vengo y tengo una tarea que es mucho más cognitiva, donde ya puedo tomar yo en cuenta acciones tácticas, entonces vengo y le bajo tiempo. ¿Por qué? Porque al ser más cognitiva, más difícil, eso quiere decir que cuando algo es más difícil es más intenso, porque pienso más, porque tengo menos espacio para resolver, porque hay ciertas situaciones tácticas a resolver, entonces le bajo el tiempo. Y cada vez que lo vaya complicando más, voy reduciendo el tiempo. Entonces, por eso son tareas comprendidas en tiempos de 6 a 10 minutos. Y todo depende de cómo, de la complejidad de la tarea. Un ejemplo para mí podría ser, el primer día de pretemporada yo utilizo el 10x10. Lo más técnico, ¿va? Porque no los voy a poner a hacer situaciones tan tácticas y tan complejas desde el primer día que uno lo recibe. No va a resultar. Y aparte nos sirve todo lo técnico y los tiempos prolongados como para ir evaluando el nivel de los futbolistas que tenemos o cómo regresaron después de las vacaciones. Entonces es como una adaptación, el trabajo técnico y el trabajo extensivo. Después, conforme ya va avanzando el tiempo y miramos y comprobamos qué nivel tiene, entonces podemos incluir situaciones mucho más intensas, como juegos con oposición, o sea, juegos en espacio reducido, 8 versus 4, 6 versus 4, 10 versus 8, no sé, como ustedes quieran, pero obviamente tomar en cuenta espacios grandes, espacios de hasta 50 por 40, para que se puedan dar realmente esas situaciones y no sean tan intensas porque poco a poco se le va a ir dando forma al modelo de juego y a la intensidad que realmente queremos, que eso va a ser conforme vayan avanzando los días y las semanas. Entonces, lo extensivo es para iniciar cualquier fase, ya sea técnica o hacerla más compleja como mencioné, con la complejidad de las tareas que pueden ser desde lo táctico, con los rondos posicionales, juegos posicionales, ejercicios posicionales o de mantenimiento, hasta los competitivos. Pero los competitivos seguramente los utilizarían ustedes cuando ya tienen más establecido el modelo de juego. Entonces, un ejemplo de un extensivo técnico sería este. Esto es cuando uno inicia, o sea, uno mira deficiencias técnicas de algunas jugadoras para pasar la pelota. Entonces, la idea es que tengan muchos contactos con el balón, que empiecen a desarrollar, entonces, si ustedes ven acá, está incluida la conducción de balón, pase en paralelo, pared, finta. Entonces, en una tarea incluimos varios aspectos técnicos individuales y colectivos. ¿Por qué? Porque se apoyan con una compañera para poder. Entonces, ¿hasta cuánto podemos llegar con este tipo de tareas? Hasta 10 minutos. ¿Por qué? Porque es algo general y cognitivamente no existe una demanda. Y esto mismo puede ser un calentamiento de activación. O sea, por eso yo les mencionaba que la activación es lo que me va a predisponer a la parte táctica. Entonces, ustedes pueden ver esta tarea como algo de desarrollo. Y lo necesario es estar corrigiendo, obviamente, porque lo que estamos buscando es eso, ese desarrollo. Y si no mejoran desde lo general, cuando vayamos dándole forma a ese modelo de juego, más complejo va a ser. Entonces, es tratar de que se desarrollen. Entonces, imagínense lo que hemos mencionado durante todo el curso. Si
si en vez de hacer esto, yo los pongo mis jugadores a correr en una montaña, eso quiere decir que me va a llevar más tiempo de adaptación a cuestiones de técnica, porque si aquí están corriendo las jugadoras y yo puedo incluir 10 minutos, recupero 2 minutos y vuelvo a correr 10 minutos. Y ya estoy en un trabajo de desarrollo y ya estoy acumulando trabajo y estoy acumulando volumen. Entonces, que hay formas de cambiar eso de correr por estos trabajos, donde ya estoy yo optimizando tiempo, estoy trabajando ya en la técnica, y es más, por eso les decía, con las jugadoras, yo en la mayor femenina, dejé de utilizar los técnicos ya, y ya entramos a situaciones mucho más complejas, porque su nivel lo superaron desde del desarrollo. Entonces, si bien es cierto, desarrollan y seguimos utilizando lo extensivo, ahora lo utilizamos desde juegos posicionales o ejercicios posicionales. Entonces, esto es lo importante de lo que trata el tema de hoy, y por eso quiero escucharlos a ustedes si vamos hasta el momento claros con esto, que es una tarea extensiva, y cómo cómo la dinámica de esfuerzos se relaciona con la complejidad de la tarea. La complejidad es el desarrollo técnico y la dinámica del esfuerzo es lo extensivo. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener términos mucho más fáciles. Hoy trabaja capacidad aeróbica, hoy trabaja la capacidad anaeróbica láctica. Yo no voy a decir quién, pero digamos, asesoré a un preparador físico de un equipo de primera división, y estábamos armando la pretemporada. Cuando él llega al equipo, el técnico lo recibe y le dice: esta es la planificación, esto es lo que quiero trabajar. Correr en el bosque, hoy toca pliometría, al día siguiente tocaba capacidad anaeróbica, después potencia, no sé qué. O sea, solo puso términos, pero no llevaba un orden metodológico en cuanto a lo que toca. Entonces, recuerden que las planificaciones siempre van desde lo más fácil a lo más difícil. Entonces, cuando estamos por iniciar, la técnica y lo extensivo, porque es lo que buscamos. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? Y espero sus opiniones también. Máster. ¿Cómo? No, máster, esa es una palabra simple, o sea, no hay necesidad de darle mucha explicación, buenísimo. Yo creo que la pretemporada no es, y es trabajar pura fuerza, puros ejercicios pliométricos, sino que la pretemporada puede ser, como usted bien lo está explicando acá, este tipo de ejercicios que llevan un orden metodológico, y donde podemos preparar al equipo para la temporada completa. No necesariamente tiene que ser solo trabajo pliométrico o carrera, como usted dice, en el bosque, o solo metidos en el gimnasio durante toda la pretemporada. Muy bien. Sí, esa es la idea, de que aprendamos a diferenciar esas cositas, y cómo es que para ir evolucionando como entrenadores y cambiar lo que a lo largo del tiempo, y ustedes cuando jugaron seguramente pasaron por eso, y de repente hay algo, y no decir que estaba mal correr, porque de repente los formó como en carácter y todo eso, pero realmente no trajo ningún resultado a nivel internacional, y de repente alcanzaba, por la capacidad y la calidad técnica de cada uno de los jugadores, que se encontraban resultados, pero si realmente queremos cuidarlos, imagínense que después de correr hay acumulación de lactato y todo eso. Entonces, lo que hemos venido hablando, ¿por qué es más específico trabajar de esta forma? Entonces, es necesario que es ahora un juego posicional, donde a lo mejor no importa tanto el hecho de qué es lo que están haciendo, pero si vemos ahí un gesto técnico de la jugadora que recién recibió, con un control con giro, una situación del juego de una volante de contención, apoyarse por fuera, finalizaron, se busca finalizar, ahora empieza, bueno, siempre hay una situación de iniciar,
Se inicia siempre en el medio campo para crear una situación ofensiva para cierto campo y ahí va y ahí va otra vez, apoyan por fuera y se busca finalización. Entonces, son ejercicios ya específicos para, con situaciones o ideas tácticas y partiendo desde su posición. Ya, ¿por qué? Vieron ahí, es un control orientado hacia el frente y después se termina con un golazo. Entonces, no importa de qué era, lo importante es acá es que están en sus puestos, que hay una situación conforme a lo que se quiere que se juegue, que es la idea de ustedes como entrenadores, pero el que les está controlando el tiempo y la carga y la cantidad y los espacios somos los preparadores físicos que entendemos del control de cargas. ¿Cuándo se pueden poner estas tareas? Si empezamos con los técnicos, con las tareas técnicas, y esta ya tiene una situación más táctica, es que quiere decir que hemos avanzado y hemos evolucionado en cuanto a al nivel de las jugadoras. Si al principio les costaba controlar y ahora terminan haciendo ya jugadas de paredes y en juego real, nos damos cuenta de que sí se mejora cuando uno lleva un orden. Y extensivas. Milton. Sí. Mira, disculpa, solo tal vez como un aporte también, y si ya estos juegos extensivos o estos juegos posicionales ya los hace el entrenador también como parte de su trabajo primer, la pausa la podemos hacer nosotros como los preparadores físicos, la pausa la podemos hacer más activa y podemos hacer una pausa para zona media, una pausa propioceptiva, una pausa de estiramiento, una pausa dependiendo del objetivo o dependiendo si tuve un juego muy importante el día anterior o también si tengo un juego muy importante el fin de semana o entre semana, ¿verdad? Entonces, ahí para aportar ya como un consejo, ¿no? Gracias, Eder. Sí, como bien lo menciona, todo es la idea del juego, se empieza a darle forma conforme a lo que se quiere de cómo se pretende que el equipo juegue, pero el control siempre lo va a tener el preparador físico. ¿A qué me refiero con esto? Como preparadores físicos no vamos a pasar la línea de, profe, saque a ese y meta a este, porque no nos corresponde. Como igual al director técnico no le correspondería decir cuánto tiempo debe llevar cada tarea. Y es más, por eso debe haber una relación muy estrecha entre los preparadores físicos y los directores técnicos, para que realmente confíe en eso. Y uno poderle decir al entrenador, profe, muy buena tarea, pero no la puede hacer hoy. Esa la puede hacer hasta el día de mañana porque hoy están todavía en un proceso de recuperación. O esa tarea no la podemos hacer hoy porque tiene mucha carga y jugamos mañana. Entonces, por eso es necesario tener esa relación y poder planificar de una manera conjunta. Entonces, como bien menciona, pues en esta tarea, si queremos algo de adquisición, pues entonces le incluimos ciertos trabajos preventivos, trabajos de zona media entre las pausas. Entonces, pero recuerden que para ser extensivo, tiene que tener espacios grandes. El jugador tiene que aprender a resolver primero situaciones muy amplias para después hacerlo más intenso. Y más intenso quiere decir que va a ser más pequeño aún y menos jugadores porque ante más contactos con el balón o más pequeño, más rápido tendría yo que pensar. Entonces, vemos esta... Milton, ¿Sí? disculpa, fíjate que el profe Ángel García nos pregunta por acá, profe, ¿qué posibilidad hay que ustedes nos puedan dar una planificación de una pretemporada o de un microciclo para que nosotros tengamos un ejemplo de este tipo de trabajos desde el punto de vista de un preparador físico, un microciclo competitivo?
Yo creo que el profe Milton se desconectó. Bueno, le contesto yo, profe Ángel, no se preocupe. Mire, déjenos platicar porque dentro del pensum que nosotros tenemos, pues no llegamos hasta ese punto en lo cual hacer una planificación es complejo. Tienen la clase también de licenciado Pedro Flores, si no estoy mal, es Planificación. se basa exacto en el tema de planificación, correcto, así es. Entonces ya no nos podemos meter porque posiblemente él pueda o les podamos dar información que de repente nosotros tal vez es diferente a lo que él les está. Entonces, lo que sí podemos hacer es que si de repente la otra semana, que ya es la penúltima clase, vamos a hablar con los profes para ver si podemos dentro de la clase o poderles hacer un microciclo para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es que lo estructuramos nosotros, ¿verdad? Pero como les decía el profe Milton, o sea, esto es un enlace entre el entrenador, el asistente, el preparador físico, y que todos lleguen a un consenso de qué es lo que más nos conviene poder trabajar, las tareas, los estímulos, cuáles son las tareas a las cuales yo no puedo pasarme el tiempo, tareas que son muy cortas o tareas que son muy intensas y las voy a hacer mucho antes del partido, ¿verdad? Entonces, pero sí, con gusto, profe, vamos a tratar la manera de que la otra semana podamos hacer, no le digo una planificación de una pretemporada en sí, porque es demasiado contenido, pero sí tal vez de un microciclo en la etapa competitiva o un microciclo en la etapa de preparación, ¿verdad? En la etapa de pretemporada, ¿verdad? Lo vamos Le hago la pregunta, profe, porque, sí. por ejemplo, viendo la realidad de nuestro deporte o de nuestro entorno, muchos de nosotros pues vamos a estar en liga segunda o tercera división o juveniles al principio. También. Entonces no tenemos el hecho de tener un preparador físico, un preparador de porteros, ¿me entiende? Entonces tendríamos que, como quien dice, tener ese conocimiento para poder, y quién más que ustedes que son los máster en este caso, en este ámbito, ¿verdad? Muchas gracias. No, profe. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, déjenos ver cómo planificamos la estructura entonces para la siguiente clase, para que ustedes puedan tener por lo menos un microciclo de cada etapa, una de pretemporada y uno competitivo, y poderlos orientar de la mejor forma, pero sí nos gustaría que interactuaran un poquito más dentro de la clase. Entonces, ver si les quedaron claros los conceptos de lo que estamos realizando, de lo que estamos diciendo y de toda la información que se está dando, ¿verdad? Entonces, en base a eso, entonces ya nosotros podemos ver el tema de la otra semana. De acuerdo, ahí los dejo. Yo creo que ya el profe Milton regresó. Gracias, Eder, ahí por terminar de aclarar ciertas dudas. Ya no escuché la pregunta que existía, pero seguramente se la respondiste. Entonces, la última es solo como ejemplo, un extensivo repetitivo, lo que les mencionaba, e incluir ya situaciones del juego, como un fútbol condicionado. Todo lo táctico, cómo vamos a llegar Apagan los micrófonos. A lo que nos condiciona. Entonces, como ustedes pueden ver, son situaciones de juego, pero se deben
se deben dosificar esa carga, o sea, no es poner sí o sí el ejercicio y no importa cuánto me tarde, porque depende de eso, de cómo controlar esa carga, que lleguemos bien al día del partido o que recuperemos bien. ¿Sí? ¿Sí? Disculpa, ¿puedes agrandar ahí la pantalla para que se pueda ver mejor? Ah, bueno. Gracias. Nítido. Es algo lento, la verdad. Me ha pasado eso. Ahí estamos. Entonces, pues prácticamente lo importante es eso, el tener estructurado nuestro modelo de juego para que diseñando la tarea se cumpla el objetivo. Pero nosotros como preparadores físicos necesitamos controlar esa carga realmente, porque es la responsabilidad de nosotros que sean capaces de soportar esas situaciones. Como preparadores físicos, ¿cuál es nuestra función? Que el jugador sea capaz de realizar las acciones tácticas, como la toma de decisiones, en el minuto 1 y que de igual forma sean capaces de tomar decisiones correctas en el minuto 90. Pero si nosotros pondríamos o ponemos, por decirlo de una forma más correcta, a correr, o sea, de repente aguantan 3 partidos, pero no saben patear una pelota o no saben resolver situaciones del juego. Y el juego es 100% situacional. Son muchas situaciones de juego. Entonces, correr es algo inespecífico. Entonces, yo con esto se termina la presentación del día de hoy y vamos a continuar la otra semana. Como bien mencionaba Eder, con tratar de un ejemplo de un microciclo y terminar con las tareas intensivas y las de máxima intensidad. ¿A qué se refieren con ese tipo de tareas y cómo es que se diseñan? Quiero compartirles algo. Tengo aquí un ejemplo así para terminar, solo para que lo miren. Y este es como un microciclo. Pero este está diseñado en tiempos. O sea, aquí no está el día lunes ni el día martes. ¿Por qué? Porque el día lunes es un día de recuperación, o sea, ese día se descansa, el martes recuperación activa y los días de adquisición realmente en la semana son el miércoles, el jueves y el viernes. El sábado es una recuperación activa para el partido y el domingo el partido. Entonces, vean que el día miércoles se trabaja con intensidad y podemos hacer una sesión de 80 minutos, pero el día de carga, y esto es aplicado para la periodización táctica y todo eso, como el día de duración, como el día de más extensivo, donde podemos incluir más situaciones tácticas, como algo más cognitivo, es el día jueves y podemos llegar a 90 minutos, que es lo que tarda un partido. Y después empezamos otra vez a bajar la carga y vamos con tareas de máxima intensidad, ya involucrar la velocidad, hasta 70 minutos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Organizamos y por medio del calentamiento orientar, pero de una vez el calentamiento, vean, no lleva movilidad articular, sino que de una a la activación, para después ir diseñando qué es lo que va a irle dándole forma a la tarea. Y aquí vamos con el juego. Entonces, según en donde estemos, así, en qué semana o en qué fase de nuestra planificación estemos, así es como va a ir siendo la complejidad de las tareas, pero la dinámica de los esfuerzos siempre le corresponde a uno. Entonces aquí cuando ya es un trabajo de velocidad y 70 minutos, transiciones, pero todo va en función del modelo de juego. Lo enseño rápidamente porque no es el tema de la clase, pero algo así podríamos presentarles nosotros la próxima semana. Y lo importante como proyecto también podría ser incluido también para que ustedes empiecen a diseñar y tengan ese control de la carga. Ahí sí que todo es en función de una mejor planificación y una mejor organización para poder nosotros tener resultados de lo que queremos. Si bien es cierto,
no, no hay nada que me garantice ser campeón, no hay una fórmula realmente para ser campeones más que el trabajo. Y aún así trabajando puede ser que uno no logre los objetivos deseados, porque, porque el fútbol es así. De repente ustedes son los que mejores trabajan y, y le gana a alguien que trabaja menos de lo que ustedes están haciendo. Pero lo que sí es seguro es que mientras yo mejor planifique, mejor trabaje, mejor me esfuerce en el diseño de mis tareas, eso me va a acercar a la posibilidad mayor de poder obtener resultados. O sea, si trabajo poco, poco resultado voy a tener. Pero si trabajo bien, con dedicación, estaré más cerca del éxito. Entonces, por eso es importante y que ustedes estén realmente no solo tratando en estar inscritos en la licencia por ganar dinero, sino que también por ser mejores. O sea, eh, ir escalando poco a poco. Si yo experimento en un equipo de tercera división y por medio de planificación podemos lograr resultados, después mi premio va a ser un equipo de segunda división y después va a ser mi premio de primera división y después ya no vamos a permitir que existan tantos entrenadores extranjeros porque aquí en Guatemala está la capacidad es de sobresalir, pero es necesario que nos capacitemos, que cuando venga un entrenador extranjero y también porque hay extranjeros que están aquí en esta, pero son ya tomados como nacionales y es bueno que ellos que han estado aquí en Guatemala pues tengan trabajo acá en Guatemala, pero vamos a que ustedes sean por medio de trabajo los que dirijan el fútbol con ideas nuevas, con ideas innovadoras y no con lo que nosotros dimos, sino que con una investigación constante. Entonces, de mi parte es todo hoy. Preguntas, por favor, interactuemos. Es importante que interactuemos, o sea, y que no nos digan que sí están solo de acuerdo con uno o no están de acuerdo, porque también es válido con uno. Entonces, la otra semana continuamos con lo intensivo y con la máxima intensidad, que eso es lo más real al juego aún. Cuando hablamos de intensidad y máxima intensidad, eso es más específico aún. Cuando es extensivo, pues es prácticamente para desarrollar, pero la intensidad y la máxima intensidad son factores realmente desequilibrantes en el juego. Gracias por su atención y continuemos si ustedes tienen algunas dudas. Gracias, profe. Buenas noches. No, pues ya que mis compañeros no hablan, te digo, profe, gracias por esa capacitación, charla, enseñanza que nos has dado hoy. Soy fiel creyente de que debemos de aprender cada día más para poder cambiar el fútbol nacional. Y lo dijiste claramente cuando estabas mostrándonos unos ejercicios, que anteriormente se trabajaba de una forma, pero los resultados hasta el momento no han llegado. ¿Me entiendes? Y hablamos de selección nacional. O sea, si todos los técnicos venimos trabajando lo mismo que trabajábamos hace 20 años, entonces, ¿qué resultados nos esperan dentro de 4 o 5 años? Van a ser los mismos que han pasado durante 20 años. Pero si empezamos nosotros, que estamos acá en esta licencia, que primeramente Dios tendremos a los chicos, o que tenemos a chicos de ahorita en adelante, o que tendremos un equipo competitivo en cualquiera de las ligas, pues vamos a cambiar la idea, vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar la forma de trabajar, y entonces dentro de 4, 5, 6, 7, 8 años tendremos resultados diferentes. Tampoco estoy diciendo que vamos a crear a Guatemala como campeón del mundo, pero por lo menos lograr el sueño que se tuvo hace unos cuantos años en Alemania, cuando estuvimos a nada de ir al Mundial. O sea, por lo menos, bueno, ya vamos al Mundial, tipo México, donde lamentablemente no pasan del quinto partido, y ellos ahora trabajan para pasar del quinto partido, ya no trabajan para ir al Mundial.
sino que están trabajando para pasar del quinto partido, al igual que Costa Rica. Ya no trabajan solo para ir al Mundial, sino que ya trabajan para ser un equipo más competitivo. Pero eso es de acuerdo a la progresión y al trabajo de quienes, de nosotros los técnicos y más los de fútbol base, ¿verdad? Sin duda, profe, la verdad que gracias por su aportación y esa es la idea de esto, realmente si uno no deja todo claro, por lo menos dejar esa inquietud de que hay muchas cosas por aprender, o sea, nosotros no tenemos la verdad acá y vamos a seguir investigando y de repente si nos toca dar el otro año también este curso, de repente vamos a aportar nuevas cosas que aprendimos durante el año y esto solo va a servir para ustedes como algo de introducción y aplicación para lo que viene, pero ustedes van a ir experimentando con el día a día cosas funcionales. Pero lo importante que quedó claro es que hay que trabajar de unas formas diferentes para poder lograr cosas diferentes. Entonces, estamos por hoy. Ahí vi que pidieron que si esa estructura que yo hice del microciclo lo podía enviar. Voy a quitarle ciertas cositas porque yo solo ayudé a un amigo con ese microciclo, entonces lo voy a quitar para quién es o darlo de una forma más arreglar unas cositas para hacerlo de una forma más detallada y presentárselos. Entonces, ya saben que con gusto estamos para servirles y las dudas, por favor, son necesarias. O sea, necesitamos que si tienen dudas, que pregunten y podamos aclarar y crezcamos todos juntos. Me despido nuevamente. Gracias por su atención. Espero sea de mucha ayuda para todo lo que viene y éxitos en lo que continúa, que se gradúen bien y que el profesionalismo nunca lo pierdan, que lo experimenten en sus equipos y seguramente, como bien decía el profe Ángel, si no van a ser los resultados prontos, pero se va a ver la diferencia. Cuando lleguen a una selección, cuando lleguen a cualquier equipo, habrán cosas que para los entrenadores de selección va a ser mucho más fácil trabajar porque vienen de buenas manos, de personas que han buenos métodos desde los clubes de afuera. Entonces, gracias por todo. Nos vemos la otra semana. Yo voy a continuar la otra semana también con, lo- con los temas que quedaron pendientes. Solo nos vamos a poner de acuerdo con los demás preparadores físicos con respecto a diseñarles un microciclo. Eh, Gracias por todo. Me despido. Feliz noche. Dios los bendiga grandemente. Feliz noche, profe. Buenas noches, Feliz noche. profe. Feliz noche. Un gusto. Feliz noche a todos. Feliz noche.